Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es 8 de mayo del año 2023. Un día como hoy nació mi papá, en 1890. Él falleció el 20 de agosto de 1986. Alcanzó más de 96 años y quiero agradecerle a Dios el tiempo que nos lo prestó. Yo lo disfruté 25 años de mi vida. Un día como hoy también nació la Madre General de las Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver, Madre Rosalba Puertas, y está con nosotros en el país. Ayer la disfrutamos, gozamos con ella en una muy bonita Eucaristía, comimos un sabroso cake, cantamos, compartimos, así que un abrazo a Madre Rosalba Puertas y a toda la congregación. Ella está de visita canónica en la obra del Hogar San Pedro Claver, al cual estamos vinculados el equipo de laicos y laicas de esta asociación de laicos Madre Marcelina. Vaya pues el abrazo para Madre Rosalba, para todas las hermanas que han dicho un sí en su consagración a esta vida de servicio. Todo por Jesús es el lema, darlo todo por amor, según la Madre Marcelina. En la primera parte del programa nos corresponde estudiar a Monseñor Romero en una de las secciones que muchas veces es lo que más le gustaba a la prensa. A ver qué dice Monseñor sobre la situación del país. Monseñor nos está contando qué es lo que le pasó, cómo le fue en ese viaje. Ya terminó el desarrollo de los 3 pensamientos y ahora ha entrado a los hechos de la semana. Particularmente hoy lo vamos a ver entrando a la situación política del país. Le digo, es lo que más le gustaba a la prensa, ¿verdad? Que les hablara de Dios y del reino de Dios, no le ponían mucha atención. Pero hacer llamados a la conciencia y a la pertenencia y a las luchas de un pueblo, eso sí le gustaba mucho a la prensa. La frase que he escogido para hoy tiene que ver con el deseo de Monseñor Romero. Dice él: lo que me interesa como pastor de un pueblo cristiano es invitar a todos ustedes a que adecuemos el proyecto de Dios con el trabajo que se está realizando en la construcción de nuestra historia. Les invito de verdad, como pueblo de Dios, a ser testigos de este proyecto de Dios y colaboradores para que la construcción, la criatura que ha de nacer de este parto doloroso en El Salvador, responda de verdad al proyecto divino que nos quiere felices y hermanos aquí en El Salvador. Hasta aquí llega la frase del día, la frase que hemos escogido de Monseñor Romero. Cuando los grupos socialistas, comunistas, basados en sus mentores, decían que la religión es el opio del pueblo o de los pueblos, Monseñor demuestra perfectamente: cero opio del pueblo. Nuestra lucha es por esta realidad, por este país. Que cada uno luche por su país. Pero nosotros no estamos luchando, no estamos construyendo algo para cuando nos muramos. Eso no es lo fundamental. El reino de Dios hay que implantarlo aquí en el país, aquí. Que aquí podamos vivir como hermanos felices. Que seamos hermanos, no lobos contra ovejas. No, hermanos felices. Y esta es la gran bondad de la predicación de Monseñor Romero. Claro que ya nos lo declararon santo. Muchas gracias, Vaticano. Pero no es suficiente. Monseñor Romero tiene que ser declarado doctor de la Iglesia
y tiene que ser declarado y reconocido como profeta de Dios. 2 títulos nos debe el Vaticano. Y si no lo pone el Vaticano, nosotros ya se los entregamos. Ya le hemos dado los títulos a Monseñor como un verdadero pastor, como un verdadero obispo de este pueblo. Oigamos a Monseñor. Yo quiero aprovechar esta admiración del Padre Popragua para expresarles también mi admiración porque se reza mucho por El Salvador, comenzando por aquella frase inolvidable de Juan Pablo II al estrecharme en solidaridad con la Iglesia Universal y me dice: dígales que yo rezo todos los días por El Salvador. De modo que contamos con la oración del Papa diariamente, así como también hay muchas comunidades de religiosas cristianas allá en Europa y aquí en América y sobre todo en nuestra diócesis que viven de oración. Y yo creo que un pueblo que ora no está perdido. Oremos mucho, que Dios nos dará esa salida que hemos encontrado en la palabra de hoy, que hoy nos ha pronunciado el Señor. Ahora, también quiero expresar desde nuestra iglesia nuestra solidaridad con el pueblo y las iglesias de Guatemala. Un pronunciamiento de la provincia de Centroamérica de los padres jesuitas y la reacción violenta de la derecha hace pensar qué grave es la situación y qué tremenda es la responsabilidad de la iglesia en aquel país hermano y cómo nosotros vamos a responder a las muchas muestras de solidaridad que de allá nos han venido, también orando mucho y siendo muy solidarios con la lucha del pueblo de Guatemala por su propia liberación. Una perspectiva desde esta iglesia que no puede ver con indiferencia al mundo sobre la situación de esta semana. Quiero referirme ante todo al pronunciamiento de la UCA e invitarlos a hacer una seria reflexión porque me parece muy válido ese pronunciamiento. Con una visión menos técnica, porque no soy un técnico en estas materias, ni es la competencia de la iglesia, pero con una visión más pastoral, como es mi deber, voy a expresar mis impresiones acerca del panorama del país que he encontrado al regresar. Lo que me interesa como pastor de un pueblo cristiano es invitar a todos ustedes a que adecuemos el proyecto de Dios con el trabajo que se está realizando en la construcción de nuestra historia. Les invito de verdad como pueblo de Dios a ser testigos de este proyecto de Dios y colaboradores para que la construcción, la criatura que ha de nacer de este parto doloroso en El Salvador, responda de verdad al proyecto divino que nos quiere felices y hermanos aquí en El Salvador. Pasamos a la sección de la palabra de Dios. Hoy es la fiesta de la Virgen de Luján, allá en Argentina, pero nosotros no nos dedicamos a la vida de los santos. Nos interesa más darle continuidad a las lecturas y en este caso en el proceso catequético que tenemos en torno de la Pascua. Seguimos en el orden correlativo y vamos hoy a los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 14, versículos del 5 al 18. Poco a poco nos estamos acercando al capítulo 15, que yo les he recomendado. Primero Dios lo vamos a estudiar aquí para fortalecer un poco la tesis personal de que en ese momento prácticamente fue el nacimiento de la iglesia. Pero vamos a estudiarlo en su momento. Hechos 14 del 5 al 18 dice lo siguiente: en aquellos días se produjeron en Iconio
conatos de parte de los gentiles y de los judíos, a sabiendas de las autoridades, para maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Ellos se dieron cuenta de la situación y se escaparon a Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y alrededores, donde predicaron el evangelio. Había en Listra un hombre lisiado y cojo de nacimiento que nunca había podido caminar. Escuchaba las palabras de Pablo, y Pablo, viendo que tenía una fe capaz de curarlo, le gritó mirándolo: levántate, ponte derecho. El hombre dio un salto y echó a andar. Al ver lo que Pablo había hecho, el gentío exclamó en la lengua de Licaonia: dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque se encargaba de hablar. El sacerdote del templo de Zeus, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo a las puertas toros y guirnaldas, y con la gente quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta los apóstoles, Bernabé y Pablo, se rasgaron el manto e irrumpieron por medio del gentío gritando: hombres, ¿qué hacen? Nosotros somos mortales igual que ustedes. Les predicamos el evangelio para que dejen los dioses falsos y se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen. En el pasado, dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandándoles desde el cielo la lluvia, las cosechas, a sus tiempos, dándoles comida y alegría en abundancia. Con estas palabras disuadieron al gentío, aunque a duras penas, que les ofrecieran sacrificio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dioses con figura humana han bajado a visitarnos. No, no son dioses, son mortales, pero ya con el Espíritu Santo son mortales que han entrado a la eternidad. Ya hemos hablado sobre este punto. Pablo y Bernabé, en un lugar, los quieren apedrear, allá en Antioquía. Con el permiso de las autoridades, ya mataron a Esteban. ¿Y por qué no matar a otros dos? A pedradas. Ellos escapan, pero al llegar a Licaonia, sucede este gran acontecimiento. Yo quiero que veamos la comparación de esta sanación que hace Pablo con este cojo de nacimiento, con aquel ciego de Jericó. En los dos casos es la misma actitud, pero en uno, como es sinóptico, tanto Mateo como Marcos, el ciego de Jericó grita: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La gente le decía: cállate. Él gritaba con más fuerza: Jesús, hijo de David. Jesús le dijo: tráiganlo. El ciego pegó un salto. Esto pasó con este lisiado. Este lisiado, cuando escucha las palabras de Pablo: levántate, ponte derecho, el tipo pegó un gran salto. Es una sanación, según lo describen los Hechos de los Apóstoles, es una sanación que requiere de la fe. Sin fe no se dan estos milagros. El milagro de Pablo hoy ya no es común. Deberíamos, ¿verdad?,
¿Se imagina usted cuando llega una persona en silla de ruedas a una misa o a un culto, y alguien con esa gran autoridad le dijera: levántate, ponte derecho? Pero eso no sucede. Cuando hay alguna campaña evangelística, veo por la televisión o por los canales de las redes sociales, veo muchos, que el pastor, cuando ya va a terminar su culto, hace el llamado para que la gente que está enferma se acerque y hacen oración. Y se ve algunos que botan sus muletas, quedan sanos. En algunos casos, estos actos son sendos fraudes. Esto no lo digo por envidia, sino porque esto se ha estudiado. Hay muchos casos en que el predicador se pone a clamar a Dios y lo hace muy bien. Pero se ha descubierto que algunas veces ya tienen a la gente que llega supuestamente lisiados. Y en ese momento ellos botan las muletas, pero no son lisiados, son supuestamente lisiados. Eso se ha descubierto, hay fraude. No dudo en que también hay verdad, hay casos y bendiciones para los que logran hacer esas cosas. Lo bonito es que Pablo y Bernabé explican: no somos dioses, sino Dios lo que quiere es que ustedes abandonen esos dioses y se vengan al verdadero Dios. El evangelio de hoy está tomado de Juan, capítulo 14, versículos 21 al 26. Dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré, y me revelaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado. Pero el defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien les enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este día voy a tocar un tema que yo estoy seguro que muchos de ustedes no conocen. Me voy a atrever a presumir que hay cosas que ustedes, de esto que vamos a hablar ahora, no se conoce mucho, por culpa de nosotros y nosotras que no lo hemos sabido explicar. Hay una palabra que se llama filioque, que es el acto de filiación, el acto de ser hijo, el acto de ser hijo enviado. Y si como hijo enviado, el hijo enviado tiene un poder igual que el que lo envió. Perdón el juego de palabras, ya voy a explicar. El que me ama, mi Padre lo amará. Si me aman, yo viviré en ustedes, y mi Padre habitará en ustedes, si me aman. Pero les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes.
Pero el defensor, el Espíritu Santo que enviará el Padre, ahí viene el filioque, el Padre en mi nombre, será quien lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. Si alguien de ustedes ha visto un cuadro de la Divina Providencia o de la Santísima Trinidad, como le llaman en Guatemala y otros pueblos, la Divina Providencia es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Santísima Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fíjese en la imagen, y les quiero comentar esto porque es bueno que avancemos en nuestro conocimiento de cultura general, aunque sea. Hace muchos siglos, por lo menos 6 siglos y más allá, no había la posibilidad de estos canales que tenemos ahora. Ni siquiera teníamos la facultad de leer la Sagrada Escritura, porque una Sagrada Escritura existía, pero era muy cara. Valía más que una casa o más que un palacio. Solamente gente adinerada, en este caso la iglesia que era adinerada, podía tener acceso a un texto. Entonces, la evangelización se daba por medio de imágenes. Entonces la Iglesia Católica conservó la Santísima Trinidad como imagen, un Señor con una gran barba, a Jesús como a su edad 33 años aproximadamente, Jesús con una cruz y se le ven las llagas en las manos, las señales en su frente, y en medio de los dos una palomita, el Espíritu Santo. Generalmente la imagen católica de la Divina Providencia o de la Santísima Trinidad son esos dos, el Padre anciano, el Hijo joven y la palomita en medio de los dos. Una palomita que figuraba al Espíritu Santo. Esa imagen da pie a ver a Dios como un triángulo equilátero que significa los 3 lados iguales. Así se presenta en la Iglesia Católica la figura de la Santísima Trinidad o la Divina Providencia. La Iglesia Ortodoxa, que se separó en el siglo XI, tiene una figura distinta. Seguramente alguna vez usted ya encontró esa imagen. En la parte alta está el Padre, el mismo anciano. Después está Jesús, el joven, con la cruz. Y abajo está la palomita del Espíritu Santo. No es un triángulo, sino una línea vertical, de arriba a abajo. No de abajo para arriba, es de arriba para abajo. Esta imagen significa así: Dios envió al Hijo y el Hijo envió al Espíritu Santo. Eso es lo que sostiene la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia de Rusia, la Iglesia que está en China, muchos sectores de la Europa del Este. Así miran a la Divina Providencia. Aquí en Centroamérica hay pocas iglesias, sí las hay, como Cuba. Cuba tiene una catedral de la Iglesia Ortodoxa. En Guatemala también hay una catedral de la Iglesia Ortodoxa. Aquí tenemos Iglesia Ortodoxa, pero todavía no tenemos catedral, al menos yo no la conozco. Si usted visita una iglesia ortodoxa, va a ver la diferencia. No está el triángulo de la Santísima Trinidad, sino la línea vertical. El Padre envía al Hijo, el Hijo envía al Espíritu Santo. En nosotros, en los católicos, generalmente en los cristianos también, que no son católicos, aceptamos esa figura que el Padre envió al Hijo, el Hijo volvió al Padre, se sentó a la derecha del Padre, y ellos, los dos, envían el Espíritu Santo. No solamente el Padre, sino los dos, porque el Espíritu Santo es como el amor que hay entre el Hijo y el Padre, el amor que hay entre el Padre y el Hijo. La relación del Padre con el Hijo es una relación de amor. Por eso, a eso le llamamos la familia divina.
El Padre y el Hijo mantienen un amor, y ese amor es el Espíritu Santo. Vamos a hablar un poquito más de esto cuando llegue la fiesta de Pentecostés, porque vamos a ver con lecturas cómo fue el envío del Espíritu Santo. Reitero mi felicitación para Madre Rosalba Puertas, que está con nosotros en este momento. Va a estar toda la semana que estamos comenzando hoy, haciendo la visita, ya no en el asilo, ya terminado en el Hogar San Pedro Claver, y pasa al Colegio San Antonio en Sonsonate. Un abrazo de bendición para ella y para todos y a todas aquellas que un día como hoy nacieron, o en este mes nacieron, y celebran de verdad su gran fiesta, la fiesta de su nacimiento. Bendiciones para todos y para todas.